Acepté una relación abierta aunque no quería, por miedo a perderlo, y terminé perdiéndome a mí misma. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que iba a contar algo así, pero supongo que escribirlo es la única forma que tengo de ordenar todo lo que pasó. Soy una mujer y tengo casi 30 años. Ni yo sé en qué momento exacto se empezó a desmoronar todo, y esta es la historia de cómo acepté una relación abierta creyendo que estaba salvando lo que amaba, cuando en realidad solo estaba retrasando lo inevitable. Yo lo amaba, no de una forma tranquila o madura, sino de esa manera intensa que te consume y te hace justificar cosas que, vistas desde fuera, no tienen ningún sentido. Llevábamos ya un buen rato juntos. No fue una relación corta ni improvisada. Compartíamos rutinas, planes, secretos, miedos. Yo había construido mi vida emocional alrededor de él, aunque en ese momento no lo veía así. Para mí era normal que su estado de ánimo definiera el mío, que si él estaba distante yo me sintiera insuficiente, que si él estaba cariñoso yo sintiera que todo estaba bien en el mundo. El tema de abrir la relación no apareció de golpe. No fue una conversación directa al inicio. Empezó como comentarios sueltos, casi inofensivos. Que si la monotonía, que si las relaciones modernas, que si el amor no debería ser posesivo. Yo escuchaba, asentía, fingía entender. En el fondo me incomodaba, pero no decía nada. Siempre he tenido miedo de ser la tóxica, la intensa, la que no deja respirar. Así que guardé mis dudas. Hasta que un día lo dijo tal cual. He estado pensando que podríamos abrir la relación, me dijo, como si me estuviera proponiendo cambiar de restaurante. No porque no te quiera, al contrario. Creo que nos ayudaría a fortalecernos, a no caer en la rutina. Recuerdo perfectamente cómo sentí un nudo en el estómago. No fue sorpresa, pero sí un golpe. Mi primera reacción fue decir que no. Lo sentí en todo el cuerpo. Pero no salió de mi boca. En lugar de eso pregunté cosas. Quise parecer madura, abierta de mente. Él hablaba con seguridad, como si ya hubiera investigado, como si tuviera respuestas para todo. Decía que el amor no se divide, que se multiplica. Que no significaba que me fuera a dejar. Que era solo sexo, solo experiencias. Yo no estaba convencida. Para nada. Pero el miedo era más fuerte. Miedo a perderlo, miedo a que pensara que yo era cerrada, miedo a que, si decía que no, él lo hiciera de todos modos. Así que acepté. No con entusiasmo, sino con esa resignación disfrazada de comprensión. Si crees que nos va a ayudar, podemos intentarlo, le dije. En ese momento me repetí 1000 veces que estaba siendo valiente, que estaba rompiendo con ideas anticuadas, que estaba demostrando amor verdadero. Me aferré a esa narrativa porque la alternativa era aceptar que estaba cruzando mis propios límites por alguien más. Al principio, todo fue teoría. Reglas, acuerdos, conversaciones largas donde yo decía sí, claro, aunque por dentro me sintiera cada vez más pequeña. Que la honestidad era clave, que no esconderíamos nada, que nuestra relación principal éramos nosotros. Me repetía eso como un mantra. Las primeras veces que salió con otras personas, yo fingí que no pasaba nada. Le decía que se divirtiera, que me avisara cuando llegara. Luego colgaba y me quedaba mirando el techo, con una ansiedad que no sabía cómo explicar. Me comparaba sin siquiera conocerlas. Pensaba en si serían más interesantes, más guapas, más libres. Me decía que esos pensamientos eran inseguridades mías, que tenía que trabajarlas, que no era su culpa. Él, en cambio, parecía emocionado. Lo notaba en la forma en que hablaba, en la energía que tenía. Me contaba cosas, porque según él, la transparencia era importante, y yo asentía mientras algo dentro de mí se rompía poquito a poquito. Yo también intenté salir con alguien más, porque sentía que debía hacerlo. Pero no me nacía. No me emocionaba. Me sentía vacía, como si estuviera actuando un papel que no era mío. Con el tiempo, empecé a notar cambios. Ya no me buscaba igual. Las conversaciones profundas se hicieron raras. Si yo estaba triste o insegura, sentía que lo molestaba. Él estaba ocupado, cansado, distraído. Y yo, en lugar de reclamar, me callaba. Me decía que no tenía derecho a exigir nada, que yo había aceptado esto. Cada vez que me sentía mal, me culpaba. Es tu inseguridad. No eres lo suficientemente evolucionada. Otras personas pueden con esto. ¿Por qué tú no? Me convencí de que el problema era yo. Mientras tanto, él se iba apagando conmigo y encendiendo con otras personas. Había momentos en los que me miraba y pensaba, ¿en qué momento acepté una relación donde me siento sola incluso estando acompañada?
pero enseguida lo enterraba, porque aceptar eso implicaba aceptar que había tomado una decisión que me estaba destruyendo. Y aún así, seguí. No porque fuera feliz, sino porque no sabía cómo irme. Porque mi identidad estaba tan mezclada con la relación que la idea de perderla me daba más miedo que el dolor constante que ya estaba sintiendo. Ese fue el inicio. El punto donde empecé a desaparecer poco a poco, sin darme cuenta. Después de un tiempo, dejé de fingir incluso conmigo misma. Ya no podía decir todo está bien sin sentir que me estaba traicionando. Había días en los que me despertaba con un peso en el pecho, como si algo estuviera mal desde antes de abrir los ojos. Pero igual seguía con mi rutina, contestándole bonito, preguntándole cómo le fue, interesándome por su día como si no me estuviera desmoronando por dentro. La relación abierta dejó de ser un concepto y se volvió una realidad incómoda. Ya no eran solo salidas ocasionales. Eran nombres nuevos, historias que se repetían, mensajes que llegaban a todas horas. Yo sabía más de su vida con otras personas que de lo que estaba pasando entre nosotros, y eso dolía de una forma difícil de explicar. No era celos simples, era sentir que yo estaba dejando de ser importante. Lo noté primero en los detalles pequeños. Antes me mandaba mensajes para contarme cosas sin importancia, memes, pensamientos random. Ahora eso casi no pasaba. Si le escribía, a veces tardaba horas en contestar. Cuando le preguntaba qué hacía, me decía que estaba ocupado, pero luego me enteraba, porque él mismo lo contaba, que había estado con alguien más. Y aunque no me lo decía con mala intención, cada palabra era como una confirmación de que yo ya no era su prioridad. Intenté hablarlo. No una vez, varias. Pero siempre con cuidado, midiendo cada palabra, para no sonar intensa. Le decía que me sentía un poco desplazada, que a veces me dolía. Él escuchaba, sí, pero siempre había una explicación lógica, racional, casi fría. Que no era su intención, que yo sabía en lo que me había metido, que tenía que trabajar mis inseguridades. Nunca me gritó ni me insultó, pero tampoco me sostuvo emocionalmente. Y eso, con el tiempo, duele igual o más. Yo empecé a cambiar. Me volví más callada, más insegura. Me comparaba todo el tiempo. Si conocía a alguien nuevo, aunque fuera solo de nombre, mi mente empezaba a crear historias. Pensaba en que tendrían ellas que yo no, más libertad, menos apego, más emoción. Me miraba al espejo y sentía que no era suficiente. No porque él lo dijera directamente, sino porque sus acciones lo gritaban. También empecé a sentir vergüenza de mí misma. Vergüenza por aguantar, por aceptar cosas que me dolían, por no tener el valor de decir ya no puedo. Pero al mismo tiempo, sentía que si me iba, todo habría sido en vano. Que tanto esfuerzo, tanto sacrificio emocional, tenía que valer para algo. Así que me quedé. Nuestra intimidad cambió. No solo en lo físico, sino en lo emocional. Había menos conexión, menos presencia. A veces estábamos juntos y yo sentía que estaba sola. Él estaba ahí, pero su cabeza parecía en otro lado. Y yo, en lugar de exigir, me esforzaba más. Más comprensión, más paciencia, más silencio. Como si mi dolor fuera una molestia que tenía que esconder. Hubo un punto en el que me di cuenta de algo muy duro. Yo estaba viviendo en función de no incomodarlo. Cada decisión, cada emoción, pasaba por el filtro de ¿esto le va a molestar? Y eso no es amor, es miedo. Pero en ese momento no lo veía así. Lo veía como compromiso, como madurez, como prueba de que yo sí estaba dispuesta a luchar por la relación. Mientras tanto, él parecía cada vez más seguro de sí mismo, más relajado. Como si la relación abierta le hubiera dado todo lo que necesitaba, mientras a mí me quitaba pedazos. Yo era la constante, lo estable, lo que siempre estaba ahí. Y eso, lejos de acercarnos, nos fue separando más. Empecé a tener momentos de claridad que duraban poco. Instantes en los que pensaba, esto no está bien. Pero enseguida llegaba el miedo. ¿Y si exagero? ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si esto es lo normal ahora y yo me quedé atrás? Así que volvía a callar. Recuerdo una noche en especial. Estábamos acostados, cada quien en su celular. Yo tenía ganas de llorar, pero no sabía por qué exactamente. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me dijo que sí, sin levantar la vista. Que no entendía por qué siempre dudaba. Ese comentario me cerró la boca. Sentí que ya no tenía espacio para sentir. Ahí empecé a entender, aunque todavía no quería aceptarlo, que algo ya estaba roto. No por la relación abierta en sí, sino porque yo había dejado de importarme dentro de la relación. Había cruzado límites que no sabía que tenía, solo para no perderlo.
y aún así, lo estaba perdiendo. Seguí ahí un tiempo más, por costumbre, por dependencia, por miedo. Pero ya no era la misma. Y aunque todavía no lo decía en voz alta, en el fondo sabía que esto no iba a terminar bien. Hubo un momento en el que ya no podía ignorarlo más. No fue una pelea grande ni un evento dramático, fue algo mucho más silencioso. Me di cuenta de que la relación ya estaba rota desde antes de abrirla, y que lo único que hice fue ponerle nombre a una ausencia que ya existía. La relación abierta no creó el problema, solo lo aceleró. Empecé a recordar cosas que antes había pasado por alto, conversaciones pendientes, promesas a medias, momentos en los que yo necesitaba apoyo y no lo tuve. Señales pequeñas, pero constantes, de que él ya no estaba tan involucrado emocionalmente. Abrir la relación fue su manera de buscar afuera algo que ya no encontraba conmigo, o que nunca supo cómo construir. Aceptar eso fue durísimo. Porque significaba aceptar que no fallé por no ser suficientemente abierta, sino por quedarme en un lugar donde ya no había reciprocidad. Y eso chocaba con todo lo que me había repetido durante meses. Me dolía reconocer que había estado luchando sola. Mientras él se movía con naturalidad entre personas, yo me estaba apagando. Dejé de sentir emoción por casi todo. Cosas que antes me gustaban empezaron a darme igual. Me aislé de mis amigos, porque no quería explicar nada. Me daba vergüenza contar que estaba en una relación donde me sentía invisible. Y también miedo de que me dijeran la verdad, esa que yo no quería escuchar. Mi autoestima estaba en el piso. Cada vez que él se iba, yo me quedaba preguntándome qué tenía la otra persona que yo no. Me analizaba, me criticaba, me desarmaba por dentro. Y lo peor es que nadie me estaba pidiendo que lo hiciera. Yo sola me estaba destruyendo para encajar en algo que no era para mí. Hubo discusiones, claro, pero eran raras, frías. Yo lloraba, él se cerraba. Me decía que me amaba, pero que se sentía presionado. Que yo había aceptado esto y ahora parecía arrepentida. Y sí, estaba arrepentida, pero no de amar, sino de no haberme escuchado desde el principio. Un día, sin planearlo, me escuché a mí misma decir en voz alta, ya no soy feliz. Y fue como si el aire se volviera pesado. Porque una cosa es pensarlo, y otra muy distinta decirlo. Él no supo qué responder. Se quedó en silencio, incómodo. Y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Empecé a entender que el amor no debería doler así todo el tiempo. Que una relación no se sostiene a base de aguantar. Que no es normal sentirse en competencia constante con personas que ni siquiera forman parte de tu vida directa. Yo estaba agotada emocionalmente, y aún así seguía buscando razones para quedarme. La dependencia emocional era evidente, aunque me costara aceptarlo. Yo no sabía quién era sin la relación. Todo giraba alrededor de él, mis horarios, mis planes, mi estado de ánimo. Pensar en irme me daba pánico. No por extrañarlo, sino por el vacío que iba a dejar. Y eso fue una de las realizaciones más duras. No tenía miedo de perderlo a él, tenía miedo de quedarme conmigo misma. La relación abierta se volvió una excusa para no enfrentar el verdadero problema. Él no quería irse del todo, pero tampoco quería comprometerse emocionalmente como antes. Yo no quería perderlo, así que acepté migajas. Y nos quedamos atrapados en ese punto medio incómodo, donde ninguno estaba realmente bien. Recuerdo claramente el día en que entendí que ya no había nada que salvar. No fue cuando lo vi ilusionarse con alguien más, ni cuando me sentí desplazada otra vez. Fue cuando me di cuenta de que ya no confiaba en él para hablar de lo que sentía. Me guardaba cosas, lloraba sola, procesaba todo sin su apoyo. Y una relación donde no te sientes seguro para ser vulnerable ya no es una relación, es una costumbre. A partir de ahí, todo se sintió como una cuenta regresiva. Seguíamos juntos, pero ya no había ilusión. Solo inercia. Yo sabía que quedarme me iba a seguir rompiendo, pero irme significaba enfrentar un duelo que no me sentía preparada para vivir. Empecé a preguntarme en qué momento dejé de elegirme, en qué punto normalicé sentirme menos, y la respuesta siempre me llevaba al mismo lugar, al día que acepté algo que no quería, solo para no perder a alguien que ya se estaba yendo. La decisión de terminar no llegó como un acto de valentía repentino. Llegó como llega todo cuando ya estás cansada de sufrir, sin fuerza, sin dramatismo, casi en automático. Un día simplemente entendí que seguir ahí ya no era una opción, porque me estaba perdiendo a mí misma por completo. No hubo una gran pelea ni un momento cinematográfico. Solo una certeza silenciosa, ya no podía más. Recuerdo la conversación final como algo borroso. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro tenía un nudo que no se deshacía.
Le dije que ya no me sentía bien, que la relación me estaba lastimando. Él me miró sorprendido, como si no lo hubiera visto venir. Me dijo que no entendía, que según él todo estaba claro desde el principio. Que yo había aceptado. Y sí, había aceptado, pero nunca había sido feliz con eso. No intentó detenerme. Y eso fue lo que más dolió. No porque yo quisiera que rogara, sino porque confirmó algo que ya sospechaba. Yo ya no era alguien por quien valiera la pena luchar. Terminamos con respeto, sin gritos, sin reproches. Y aún así, fue devastador. Los primeros días después de terminar fueron raros. No sabía qué hacer con tanto silencio. Mi celular ya no vibraba con sus mensajes, y aunque eso dolía, también me daba una paz extraña. Me sentía vacía, pero al mismo tiempo ligera. Como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Luego vino el verdadero golpe. El duelo. Las preguntas sin respuesta, las noches largas, la sensación de haber perdido años de mi vida. Me reprochaba no haberme ido antes, no haberme escuchado, no haber puesto límites. Me enojé conmigo misma más que con él, porque al final, nadie me obligó a quedarme. Fui yo la que aceptó menos de lo que merecía. Poco a poco empecé a reconstruirme. No fue fácil ni rápido. Hubo recaídas, momentos de querer escribirle, de pensar que tal vez exageré. Pero cada vez que recordaba cómo me sentía dentro de la relación, se me pasaban las dudas. Empecé a reconectar con personas que había dejado de ver, a hacer cosas solo por mí, a descubrir quién era sin alguien más definiéndome. Entendí muchas cosas en ese proceso, que una relación abierta no es mala en sí misma, pero nunca va a funcionar si no nace desde el deseo genuino de ambos. Que aceptar algo por miedo nunca es una decisión libre. Y que el amor no debería sentirse como una competencia constante ni como una prueba que tienes que pasar todo el tiempo. También entendí que la relación abierta no arruinó mi vida. Lo que la arruinó fue no escucharme, no respetarme, no confiar en lo que sentía. Abrir la relación solo fue el escenario donde todo eso se hizo evidente. Si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa. Porque el problema de fondo ya estaba ahí. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Siento tristeza, sí, pero también aprendizaje. Aprendí que poner límites no te hace egoísta. Que decir no no te hace controladora. Que quien te ama de verdad no te pide que te rompas para quedarte. Todavía estoy sanando. No voy a decir que todo está perfecto, porque no es verdad. Hay días buenos y días malos. Pero al menos ahora, cuando algo me duele, no me obligo a callarlo. Me escucho. Me tomo en serio. Y eso, aunque suene simple, ha sido un cambio enorme. Si estás leyendo esto y te sientes identificada, solo quiero decirte algo. No tienes que aceptar algo que te lastima para demostrar amor. El amor no se prueba aguantando. Se construye desde el respeto mutuo, desde la elección diaria, desde la seguridad emocional. Y si eso no está, no importa cuántas reglas o acuerdos haya, la relación no va a funcionar. Aceptar una relación abierta no arruinó mi vida. Lo que casi lo hace fue olvidarme de mí misma en el proceso. Y eso es algo que no pienso volver a hacer.